¿Te has preguntado alguna vez qué criaturas habitaban la Tierra antes del diluvio? Imagina un paisaje donde la corrupción humana alcanzaba su cumbre y, al mismo tiempo, coexistían seres tan asombrosos como aterradores. Mientras Noé obedecía a la voz divina y construía la gran arca, animales de todas las especies marchaban en parejas hacia el refugio prometido, pero había seres que no estaban destinados a cruzar esa puerta de madera. Su destino estaba sellado en las profundidades de las aguas que se avecinaban. Estas criaturas, desconocidas para la mayoría, portaban secretos de un mundo perdido para siempre. En este viaje descubriremos no solo gigantes de proporciones legendarias, sino también bestias híbridas, reptiles colosales y especies que, por designio divino, quedaron fuera del plan de salvación. Prepárate para adentrarte en los misterios que quedaron sumergidos bajo las olas del cataclismo universal. Cuando Dios habló a Noé y le dio las instrucciones para la construcción de la arca, detalló medidas precisas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, con 3 niveles, una única puerta lateral y una ventana en el techo. En ese momento, Noé recibió también una lista de las criaturas que debían ser preservadas: 7 parejas de cada animal limpio y una pareja de cada animal considerado inmundo. Esta distinción no era arbitraria. Los animales limpios serían sacrificados y servirían de alimento en el mundo renovado, mientras que los inmundos tendrían representación mínima, solo un par para asegurar su continuidad. Sin embargo, había especies que no encajaban en ninguna de esas categorías. Su tamaño, su naturaleza o su origen híbrido los condenaba a perecer. Noé, con su fe inquebrantable, no cuestionó por qué ciertas formas de vida no encontrarían lugar en la arca. Su misión era obedecer. Entre las criaturas excluidas destacan los Nefilim, gigantes nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos seres de fuerza descomunal y maldad sin límites eran la máxima expresión de la corrupción que había invadido la tierra. Las escrituras mencionan vagamente su existencia antes y después del diluvio, describiéndolos como valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Su estatura sobrepasaba la de cualquier humano, sus pasos hacían temblar el suelo y sus gritos retumbaban en valles y montañas. A pesar de su poder, no pudieron vencer a las aguas. Se mantuvieron al margen de la gran procesión de animales que avanzaba hacia el arca, quizás confiados en su invulnerabilidad. Pero cuando las lluvias comenzaron y las fuentes del abismo se abrieron, ni su fortaleza ni su arrogancia fueron suficientes para salvarlos. Más allá de los Nefilim existían otras criaturas enigmáticas, mencionadas solo por tradiciones no canónicas como el libro de Enoc. Se habla de híbridos resultado de cruces antinaturales entre diferentes especies, criaturas que desafiaban las leyes de la creación original. Se dice que estas bestias mezclaban rasgos de aves y mamíferos, de reptiles y peces, formando combinaciones imposibles. Algunas tenían cabezas de serpiente y cuerpos de mamífero, otras desplegaban alas sobre espaldas escamosas. Estas aberraciones biológicas fueron, según algunos comentaristas, parte de la corrupción moral que llevó al diluvio. No entraron en el arca porque no representaban ninguna categoría limpia o inmunda, eran anomalías que el plan divino decidió erradicar para asegurar un nuevo comienzo más puro. La ciencia moderna encuentra ecos de estas narraciones en los fósiles de gigantescos reptiles prehistóricos. Los dinosaurios que poblaban el mundo antediluviano pudieron ser criaturas excluidas por su tamaño descomunal, incapaces de caber en la embarcación de madera. Sus huesos fósiles, descubiertos siglos después, se han interpretado como vestigios de esos gigantes que una vez rugieron bajo cielos distintos. Para algunos creacionistas, estas capas fósiles son evidencia de la rapidez y magnitud del diluvio, donde sedimentos arrastraron y enterraron a decenas de miles de especies en un solo cataclismo. El registro fósil, con sus formas intermedias y extrañas, podría guardar rastros de aquellos seres híbridos mencionados en tradiciones antiguas. La narrativa bíblica del diluvio no es única. En la epopeya de Gilgamesh, Utnapishtim construye una barca para escapar de una inundación enviada por los dioses. En la tradición griega, Deucalión y Pirra sobreviven a un diluvio decretado por Zeus. En la mitología hindú, Manu recibe el aviso de Vishnu transformado en pez. Estas versiones paralelas sugieren un recuerdo cultural profundo de un gran cataclismo. Todas coinciden en que solo un grupo selecto de sobrevivientes y ciertas criaturas perduraron. ¿Podrían estos relatos ser reflejo de un evento histórico compartido por antiguas civilizaciones? ¿O son meras leyendas que convergen en símbolos universales de purificación y renacimiento? Cuando llegó el día señalado, Noé, su familia y los animales elegidos entraron en la arca. Dios cerró la puerta. 7 días después, la lluvia comenzó a caer sin cesar durante 40 jornadas. Las fuentes del gran abismo se rompieron, liberando aguas subterráneas que inundaron montañas y valles por igual. Desde la seguridad de la arca, Noé escuchó el rugido de los torrentes y los gritos de seres que no habían sido llamados.
Gigantes nefilim aferrados a picos rocosos, híbridos de aspecto monstruoso y bestias de escamas gruesas intentaron escapar de la muerte, pero las olas los engulleron. La superficie de la tierra quedó cubierta por un manto líquido tan profundo que ocultó incluso los picos más altos. Durante 150 días, la arca flotó sobre un océano sin fin. Al cabo de ese tiempo, el agua comenzó a retroceder. Primero se posó sobre las montañas de Ararat, luego se hicieron visibles las cumbres de los montes más elevados. Noé envió un cuervo que voló de un lado a otro sin volver. Después soltó una paloma que regresó con una hoja de olivo en el pico. Finalmente, la paloma no regresó, señal de que la tierra estaba emergiendo. Cuando la arca se asentó en tierra firme, Dios ordenó salir a Noé, a su familia y a todos los animales. Fue el inicio de un mundo renovado. Pero, ¿qué había quedado bajo las aguas? Restos de ciudades, tecnologías perdidas y las huellas fósiles de aquellos seres que nunca conocimos. En ese nuevo escenario, el hombre recibió permiso para consumir carne y las estaciones quedaron establecidas. La creación adquirió un ritmo de frío y calor, de siembra y cosecha. Animales que antes no temían al ser humano ahora huían ante su presencia. La armonía del Edén se transformó en un orden jerárquico donde el hombre ocupa el lugar más alto. Los gigantes nefilim y las bestias híbridas desaparecieron para siempre, dejando su huella solo en mitos, fósiles y leyendas. Cada hallazgo arqueológico de huesos enormes o relatos de dragones podría ser un eco de esas criaturas antediluvianas. Hoy, cuando contemplamos un fósil de dinosaurio o leemos historias de titanes, recordamos que hubo un tiempo en que la Tierra albergó formas de vida radicalmente diferentes. El diluvio no solo juzgó a la humanidad corrupta, sino que también recalibró toda la creación, eliminando lo que no encajaba en el nuevo plan divino. ¿Qué secretos quedaron sepultados en capas de sedimentos? ¿Qué misterios aún aguardan ser descubiertos bajo el lecho marino o entre rocas milenarias? El relato de Noé nos invita a mirar más allá de la Biblia, a explorar la ciencia, la mitología y los vestigios del pasado en busca de respuestas. Y quizá, en ese viaje, encontremos fragmentos de un mundo que existió antes de las aguas y que nunca volverá a ser. Cuando la familia de Noé por fin puso un pie en la tierra firme, lo primero que hizo fue levantar un altar con los animales limpios que había preservado. Con manos temblorosas y corazones agradecidos, ofrecieron holocaustos al Señor como reconocimiento de su misericordia. El humo del sacrificio ascendió hacia el cielo, llevándose consigo las oraciones de Noé, de su esposa y de sus hijos. Aquel gesto de gratitud no solo marcó el fin de una prueba de fe, sino el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la creación. El altar se convirtió en símbolo de esperanza y recuerdo perpetuo de que, incluso en el juicio más severo, la obediencia y la confianza en lo divino pueden abrir puertas donde otros ven condenación. El Señor, conmovido por el aroma suave de aquel sacrificio, declaró que nunca volvería a maldecir la tierra con aguas de diluvio. Prometió establecer ciclos de siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, para que la humanidad aprendiera a respetar los ritmos de la creación. Como señal de ese pacto, colocó su arco en las nubes, un fenómeno hasta entonces desconocido. Cada vez que la luz solar atravesara las gotas de lluvia, aparecería un arco iris recordando a todas las promesas divinas. Así, el cielo se convirtió en un lienzo viviente donde los colores sellaban un compromiso eterno entre Dios, los hombres y los seres vivientes. Con el mundo renovado, Sem, Cam y Jafet asumieron la misión de repoblar la tierra. Sus descendientes dieron origen a las grandes naciones de la antigüedad. De Jafet surgieron los pueblos que habitaron las costas y las islas del Mediterráneo, llevando consigo historias de héroes y leyendas de mares infinitos. De Sem descendieron los semitas, cuyas tradiciones influyeron en la formación de la cultura hebrea y árabe. De Cam vinieron los pueblos que se establecieron en África y partes del Oriente Medio, con sus propias mitologías y misterios. Cada rama familiar tejió la red de idiomas, costumbres y religiones que, siglos después, conformarían el mosaico de la civilización humana. Los animales que salieron de la arca iniciaron un proceso de radiación adaptativa sin precedentes. Aquellas 7 parejas de cada especie limpia se multiplicaron rápidamente, explorando nuevos hábitats y desarrollando rasgos específicos según el clima y el terreno. Los herbívoros encontraron pastos fértiles en llanuras extensas, mientras que los carnívoros se adaptaron a cacerías más ágiles en bosques y montañas. Las aves aprendieron a surcar vientos distintos, algunas migraron largas distancias, otras se convirtieron en especies sedentarias. Cada nueva generación llevaba impresa la memoria genética del diluvio, un recordatorio de la fragilidad de la existencia y del poder de la providencia que los había preservado. Los geólogos y paleontólogos modernos han desenterrado capas fósiles que hablan de extinciones masivas y de criaturas cuyos huesos gigantescos aún yacen sepultados. Los dinosaurios, con su imponente presencia, podrían haber sido parte del mundo antediluviano que no cabía en la arca.
Las formas intermedias halladas en las rocas, a veces interpretadas como eslabones evolutivos, tal vez sean vestigios de aquellos híbridos que las tradiciones apócrifas mencionan, bestias con rasgos mixtos, imposibles de clasificar según la taxonomía actual. Para algunos estudiosos, esos fósiles son pruebas del cataclismo universal que arrasó con la vida tal como era, mientras que para otros son ecos de un pasado remoto moldeado por fuerzas que aún hoy tratamos de comprender. Las narraciones de un gran diluvio y de seres colosales se repiten en culturas tan diversas como la sumeria, la griega, la hindú y la china. Utnapishtim construyó una embarcación en Gilgamesh, Deucalión y Pirra sobrevivieron en la mitología griega, Manú recibió el aviso de un pez divino. En cada relato aparecen gigantes, monstruos marinos y aves fabulosas que no volvieron a verse después de las aguas. Estas coincidencias apuntan a un recuerdo cultural común o a un arquetipo universal de purificación. ¿Fueron simples metáforas de catástrofes locales? ¿O relatos de un evento real que modeló la conciencia colectiva de la humanidad? El arco iris, como sello del pacto, adquirió un papel social y espiritual profundo. En los albores de la historia, sus 7 colores representaron perfección y armonía. Se convirtió en emblema de reconciliación entre cielo y tierra, recordatorio de que la justicia divina coexiste con la misericordia. Poetas y profetas lo citaron como símbolo de esperanza en tiempos de adversidad. Cada vez que la lluvia borraba los contornos del mundo, el arco iris reaparecía para infundir valor. En muchas culturas posteriores, se le atribuyeron poderes mágicos, se le vinculó a dioses y héroes, y se convirtió en motivo recurrente en el arte y la literatura. El relato del diluvio y la salvación de Noé nos enseña la fragilidad de la creación y la responsabilidad humana. Nos recuerda que nuestras acciones pueden desencadenar consecuencias que trascienden generaciones y especies. Nos invita a reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente, sobre la interdependencia de todas las formas de vida y sobre el valor de la obediencia a principios éticos que buscan el bien común. Así como Noé actuó con fe y diligencia, hoy somos llamados a ser custodios de la tierra, respetando los ritmos naturales y protegiendo la diversidad biológica que, en su día, fue restaurada tras el gran cataclismo. A lo largo de los siglos, arqueólogos han encontrado restos de asentamientos que podrían pertenecer a la civilización prediluviana. Estructuras sumergidas en lagos y costas emergentes ofrecen pistas de ciudades desaparecidas. Inscripciones en tablillas de arcilla hablan de reyes que gobernaron antes de las aguas, de bestias temidas y de pactos sellados con el cielo. Aunque no podemos confirmar la historicidad de cada detalle, estos hallazgos avivan la curiosidad por desentrañar el mundo que existió antes del diluvio. Cada pieza arqueológica, cada texto antiguo, es un fragmento de un rompecabezas que conecta la fe con la ciencia y la leyenda con la realidad. En la actualidad, al contemplar un fósil, una leyenda de dragones o un simple arco iris tras la tormenta, podemos evocar la grandeza del plan divino y la complejidad de la historia de la creación. Nos preguntamos qué misterios permanecen ocultos bajo capas de sedimento o entre los pliegues del tiempo. ¿Qué especies desaparecieron sin dejar rastro? ¿Qué conocimientos perdidos descansan en los escombros de antiguas ciudades? El relato de Noé nos impulsa a buscar respuestas en la Biblia, en la ciencia y en las tradiciones orales, tejiendo una narrativa que honra tanto la fe como la razón. Así concluye la segunda parte de nuestro viaje por los misterios del diluvio y las criaturas que no entraron en la arca. Pero la historia no termina aquí. Cada descubrimiento científico, cada nueva traducción de un texto antiguo, cada hallazgo geológico abre puertas a preguntas aún más profundas. Te invitamos a seguir explorando, a mantener viva la curiosidad y a compartir este relato con quienes buscan entender los orígenes de la vida y la huella indeleble de un evento que transformó para siempre la faz de la Tierra.